Buenas tardes con todos. Ante todo, quiero agradecer a OCE por la invitación de estar aquí un poco conversarles sobre los procesos logísticos o lo que nos dice el sistema de abastecimiento, la ley, las actividades de la cadena de suministro público. Y un poco ahí, en rigor, eh, lo que yo les voy a compartir, cómo se relaciona la cadena de suministro público con nuestro régimen general, ley de contrataciones del Estado, y cómo también interviene aquí los regímenes especiales o legales, ¿no? Eh, es muy importante la relación que tiene OCE con la Dirección General de Abastecimiento como ente rector. Un poco voy a explicar la historia de lo que está haciendo la DGA y cuando lleguemos a la parte de actividad referida a adquisición, ahí es donde nos vamos a detener y vamos a conversar cómo se relaciona justamente el OCE con la DGA, ¿no? Y cómo interactúa la ley de contrataciones del Estado con la norma de abastecimiento y su reglamento y, bueno, y las directivas que ha venido emitiendo la DGA. ¿Cuál es la situación actual de la cadena de suministro público del proceso logístico? Cuando ustedes dan los exámenes de certificación, y eso también me ha tocado a mí, por ejemplo, hay una pregunta que se relacionaba con los procesos logísticos, y en realidad tiene que ver con el Sistema Nacional de Abastecimiento. La forma de responder es tomando en cuenta la lógica sistémica que tiene las actividades de la cadena de suministro público, es decir, la programación, la adquisición y la administración de bienes, ¿no? También muchos comentan de por qué abastecimiento, ¿no? Y por qué abastecimiento, logística, porque son términos que tienen definiciones muy concretas. Y en realidad, como vamos a ver en la base legal, tiene una razón de ser, y es que en la LOPE, en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ahí se habla de 11 sistemas administrativos, ¿no? Y uno de ellos es el de abastecimiento. Por eso es que, tomando en cuenta esta ley orgánica, es que se desarrolla primero la Administración Financiera del Estado a través del Decreto Legislativo 1436, y luego cuando se aprueba el Decreto Legislativo 1439 del Sistema Nacional de Abastecimiento, es que hace referencia a abastecimiento, ¿no? O sea, no es que el concepto como tal de abastecimiento sea una parte, no. El sistema se llama Sistema Nacional de Abastecimiento. Un poco para aclarar para aquellos que dicen de que el término abastecimiento no tiene nada que ver con la cadena. No, es una cuestión que nace de la misma Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ¿no? Habría que modificar la LOPE y ponerle otro nombre, y ese mismo nombre tendría que variar pues, en el Decreto Legislativo 1439. ¿Cuál es la situación actual de nuestra cadena de suministro público? Para empezar, yo creo que Perú marcó un hito, y eso lo vamos a ver más adelante cuando el mismo banco, el Banco Mundial o el BID lo reconoce. Somos el primer país, y no me equivoco en decirlo, en que hemos adoptado una cadena de suministro público de manera global, total. Si bien es cierto, el sistema antiguo viene del 77, final del 77, en realidad siempre tuvimos un sistema de abastecimiento. Lo que sucede es que no había un ente rector. Ya cuando el ente rector antiguo era el INAP, y este INAP lo desactivan pues en el año 1994. Y en el año 1997 aparece la primera ley de contrataciones del Estado. Y es ahí donde se apodera primero, bueno, era Consulcode, se convierte en Consulcode, luego OCE. Muchos de ustedes seguramente ya han crecido con el OCE, y es donde se hace fuerte estas tres fases, las tres famosas fases de contratación que hasta actualmente existen, ¿no? Y es ya hace 2 años, 3 años que se toma la decisión de volver al esquema de un sistema de abastecimiento robusto, moderno. Y es ahí donde se determina quién es el ente rector, que es la Dirección General de Abastecimiento. Bien, a partir de que ya entra en aplicación el Sistema Nacional de Abastecimiento, es que se comienza a crear una serie de directivas. Algo que afectó mucho el trabajo de la DGA fue la pandemia, como nos afectó a todos, definitivamente. Sin embargo, el esfuerzo que ha hecho, y como ustedes pueden ver en pantalla, por emitir directivas, eh, ha hecho un esfuerzo donde, digamos, desde el punto de vista, desde el inicio de la cadena hasta el final de la cadena, es decir, desde la programación hasta la administración de bienes, ya completó sus directivas, lo que lo referido a la cadena de suministro público. Es decir, tenemos una directiva de programación de necesidades. La primera fue del año pasado. Finales del año pasado salió la nueva directiva, la 05, la cual se aplica para este año, para la programación de necesidades del año 2023 al 2025, ¿no?
Luego también emitió una directiva, la del 2020, referida a lo que es la gestión de bienes muebles estatales calificados como residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, el RAE. Esta también ha sido modificada. Después, a raíz de la pandemia, también hay disposiciones para entrega, recepción y uso y devolución de bienes muebles para el trabajo remoto de los servidores civiles. Recordemos de que cuando entra en vigencia ya el Sistema Nacional de Abastecimiento, las funciones que tenía la SBN dejan de tenerlo en lo referido a bienes muebles e inmuebles y forma parte ahora de toda la cadena de suministro público. Ya la SBN, lo que está bajo su ámbito, tiene que ver con predios, con terrenos seriazos, lotes, litoral, etcétera. Eso es lo que ellos ven ahora, ¿no? Ya han emitido una serie de normativas al respecto. En esa transferencia, la DGA firmó un acuerdo, un acta con ellos, que también está aquí en esta presentación al final, donde vamos a ver cuál es la competencia de la SBN y cuál es la competencia de la DGA. En febrero del 2021 se emite la directiva, la 01-2021, que ha sido derogada, la primera, la programación multianual de bienes, servicios y obras, que es la que estamos, con la que elaboramos, el cual es ahora vigente. En mayo del 2021 se modificó la norma del RAE. En junio del 2021 se aprueba la directiva 02, referida a los actos de adquisición y disposición final de bienes inmuebles. La estrategia, yo creo, de la DGA ha sido correcta en el sentido de que, tomando en cuenta que en el caso de bienes muebles estaba regulado por la ya directiva derogada, la 01-2015 de la SBN, lo que no había era una directiva sobre actos de adquisición y disposición de bienes inmuebles. Recordemos que la DGA administra el portafolio inmobiliario del Estado. Y ahora, en caso de ustedes requerir un inmueble, pues lo tienen que solicitar a la Dirección General de Abastecimiento, ¿no? Entonces, considero que dentro de la estrategia, me pareció que actuaron de forma correcta al dirigirse a aquellas directivas, perdón, a aquellos aspectos que no estaban, pues, normados, ¿no? Una de ellas es justamente la directiva 02-2021, la de disposición de bienes inmuebles. Luego, en julio, aprueban las disposiciones previas de arrendamiento de bienes inmuebles por parte de los ministerios. Eso aplica solamente para el Poder Ejecutivo, pero eso no significa que ustedes, sean gobiernos locales, regionales u organismos autónomos, le soliciten a la DGA que les pueda facilitar inmuebles si es que está dentro de su portafolio inmobiliario, ¿no? Entonces, hay entidades que no, a pesar que no es obligatorio, la aplicación les solicita. Y yo les sugiero eso, que le soliciten a la DGA. La DGA administra a nivel nacional una serie de inmuebles, sedes institucionales, puede tener también depósitos, almacenes, centros de distribución o centros de atención que podrían ser entregados a las entidades públicas siempre y cuando los sustenten. La directiva establece una serie de procedimientos para ello, previo a, donde busca básicamente optimizar los espacios de las entidades públicas, ¿no? Busca, sobre todo, optimizar y en aquellos espacios que lo utilizamos como depósitos, sin ser depósitos en realidad, es decir, cuando queremos dar de baja, por ejemplo, bienes, muebles y por temas X no lo damos, lo ubicamos en espacios públicos, ¿no? Dentro de la sede administrativa, lo cual no permite que pueda ser utilizado para oficina o para otros aspectos. Lo que dice la directiva es que primero optimiza ello. Dime que no tienes espacio en realidad, y si es que tú tienes que eliminar bienes, dándole de baja, donándolos u otros o actos, pues termina con ello, y a pesar de que te falte espacio, bueno, solicítame y yo lo voy a evaluar, ¿no? Y en caso no tenga la DGA, evidentemente recién tú puedes pasar a poder arrendar. Repito, esta directiva solamente aplica para el Poder Ejecutivo, pero para los demás, mírenlo y puedan tomar como buena práctica lo que establece esta directiva. Luego también una directiva muy importante es la que aprobó en julio del 2021 relacionado con la gestión de almacenamiento y distribución de bienes muebles. Ahí hay un periodo de implementación también, pero lo interesante es que es una directiva muy moderna, ¿no? Y sobre todo porque realmente reconoce el esfuerzo, ¿no? La importancia que tienen los almacenes del Estado.
Por eso que establece un plazo de implementación. ¿Por qué? Porque sencillamente en nuestros almacenes está toda la plata del Estado, ¿no? En existencias. Entonces requiere todo aspectos de, por ejemplo, de cuidado, requiere aspectos para ver los temas de rotación, aquellos bienes que tienen una vigencia muy corta de vida, son los primeros que tienen que salir, ¿no? Tienen que rotar, primera entrada, primera salida, en fin, establece una serie de técnicas que lo tiene el sector privado, y aquí también hay que dejar claro algo. Se relaciona mucho esta directiva con nuestra parte de ejecución contractual cuando vamos a ver el tema de la ley de contrataciones del Estado, justamente cuando hacemos el requerimiento. Ya cuando veamos la parte de las actividades, ahí les voy a dar un ejemplo, pero está muy vinculado. No es solamente aquí que tengas un almacén distribuido correctamente, hagas un layout de planta, no. Es que justamente en la parte previa, cuando hay un requerimiento, es que tengo que analizar y ver si efectivamente yo cuento con almacenes adecuados para establecer estrategias de abastecimiento. Igual tiene que ver con la distribución. Y todo eso lo recoge. Y los términos que se utilizan ahí son términos que utiliza el sector privado como lo utiliza el sector público. El Estado no puede inventar respecto a un tema de almacenamiento, ¿no? El almacenamiento es uno solo, la tecnología es lo que varía, pero las maquinarias son las mismas. El Estado quizás no invierte mucho en software como lo tiene el sector privado, pero eso también es un tema relativo. Hay entidades que evidentemente mayormente son temas administrativos o bienes que guardan en sus almacenes que son para aspectos administrativos, distribución de útiles y otro tipo de bienes. Pero, por ejemplo, los sectores sociales almacenan alimentos, el sector salud, medicinas, y sí requieren almacenes totalmente especializados. A eso también se dirige la directiva, poder optimizar y el mejor uso de estos bienes para que puedan ser distribuidos oportunamente, y también tener mucho cuidado con los temas de caducidad. Eso tiene un tema de implementación y realza mucho el trabajo que tienen los jefes de almacén, los que trabajan en el área de almacén. Luego también, en diciembre del 2021, se aprobó la Directiva de Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras, que es la que va a regir para la elaboración de la programación del 2023 al 2025. También aplica para, ya que ya hemos debido aprobar todo nuestro cuadro de necesidades y publicarlo en nuestra sede digital, ¿no? Luego también tenemos nosotros la directiva, la número 6, la tan esperada, Directiva para la Gestión de Bienes Muebles Patrimoniales en el marco del sistema de abastecimiento. Bueno, esta es la que sustituye a la Directiva 01-2015, ¿no? De la SB. Es una directiva muy bien hecha, muy moderna, que recoge muchos aspectos, ¿no? Reduce mucho la burocracia o los trámites. Y está también un proceso en el cual se tiene que implementar y que, bueno, todos tenemos que aplicar, ¿no? Y para el 2022, ¿qué vendrá? Bueno, hay algunos aspectos ahí. Yo pongo entre signos de interrogación porque, por ejemplo, este año imagino que saldrá una directiva referida a los temas de mantenimiento, que están dentro del planeamiento integrado, dentro de lo que es la programación. También vamos a ver qué es lo que va a desarrollar la DGA respecto a lo que es la red logística pública. Un término que se ha incorporado en el reglamento, muy importante porque es la relación que tiene entre la conexión, los nodos que tienen los almacenes, pues con las carreteras, la ubicación y cómo pues, debe llegar oportunamente estos bienes a las poblaciones, ¿no? Para poder atender necesidades. ¿Y qué más nos tendrá la DGA? Bueno, vamos a esperar. Pero yo creo que hasta el momento lo que ellos han aprobado han tomado todos los aspectos de la cadena de suministro público, ¿no? Esas son las directivas que están vigentes. Ustedes pueden encontrar en el portal del MEF todas estas directivas, ¿no? Y en todo caso, en caso de requerirlo, podemos compartirlo a través de este medio del aula virtual de los. Cadena de suministro público. Para entender la cadena de suministro público, ya les había mencionado que tenemos una base legal, es la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. En el artículo 46 desarrolla lo que son los sistemas administrativos y tenemos 11 sistemas administrativos, de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Uno de ellos es justamente el de abastecimiento. Por eso el término de abastecimiento, Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Luego tenemos el 1436, el Marco de Administración Financiera del Sector Público, que integra los sistemas administrativos.
como el de presupuesto, tesorería, contabilidad, inversión pública y el de abastecimiento. El 1439 que mejora, desarrolla el Sistema Nacional de Abastecimiento, deroga el del año 77, final del 77, y su reglamento, el Decreto del Supremo 217-2019, que aprueba el Reglamento Nacional de Abastecimiento, más las directivas que hemos podido observar en las láminas anteriores, ¿no? Adicionalmente, lo que hace la DGA es emitir comunicados, donde de alguna manera nos pone al tanto y nos aclara muchos aspectos. Esa es la base legal en la cual se desarrolla el Sistema Nacional de Abastecimiento de la cadena de suministro público. Algo importante aquí en la cadena de suministro público es la actuación de los actores. Esto ha generado muchas dudas. Por ejemplo, ¿cuáles son los roles que tiene el OCE? ¿Cuál es el rol que tiene Perú Compras? ¿Y cuál es el rol que tiene la DGA? Lo primero es que la DGA es el ente rector, ¿no? Es el ente rector, es la máxima autoridad técnico-administrativa, de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. En un orden, si queremos poner segundo a OCE o tercero a Perú Compras, yo creo que el OCE tiene funciones normativas distintas a lo que hace Perú Compras. Perú Compras es una central de compras, y su especialidad es eso, ¿no? Realizar compras corporativas obligatorias o las facultativas, promueve la subasta inversa, aprueba las fichas, también ejecuta los procedimientos especiales para incorporar bienes, servicios en el catálogo electrónico del acuerdo marco, realiza compras por encargo, y también asesora en el tema de homologación de requerimientos. Eso es lo fuerte de Perú Compras, ¿no? Perú Compras tiene una plataforma y hacemos nosotros las compras por catálogo, y ese es su rol. En cambio, el OCE, en buena cuenta, y esto es muy importante, cuando desaparece el INAP, lo que hace el CONSUCODE primero y después el OCE es asumir mucho del rol que hacía la Dirección Nacional de Abastecimiento, porque así se llamaba en aquella época, ¿no? Entonces, ante el vacío de un rector, el OCE ocupó ese lugar. Y es ahí donde nacen las tres famosas fases de contratación: las actuaciones preparatorias, la de selección y la de ejecución contractual. Empodera mucho el plan anual como un documento de planificación, ¿no? Y para ejecutar, de programación también, ante el vacío. Pero ustedes dirán, pero igual hacíamos cuadro de necesidades. Recordemos que la última directiva, si mal no recuerdo, de los años finales, los 80, me parece que el cuadro de necesidades. Y efectivamente nosotros trabajamos con cuadro de necesidades. Y seguimos haciendo cuadro de necesidades, pero ya no había norma. Y tanto es así que ahora que hemos aprobado la normativa referida a la programación multianual de bienes, servicios y obras, nos damos cuenta de que entre lo que hacíamos y ahora como es, evidentemente las entidades han tenido ahí pues muchos temas por discutir. Lo claro es que primero todo lo que tú vas a comprar, sea mayor a 8 ITs o menor a 8 ITs, tiene que estar en el cuadro de necesidades. Si es mayor a 8 ITs, obviamente tiene que estar en el plan anual de contratación. Otro punto importante es que el OCE no ha perdido funciones. Lo que hace el decreto legislativo del sistema de abastecimiento es empoderar mucho más al OCE. Se le reconocen esas funciones y son las que ustedes ven en la pantalla, porque el OCE tiene funciones normativas. Entonces ustedes dirán, pero ¿cómo interactúa la DGA con el OCE? El OCE es un organismo supervisor. ¿Y qué supervisa? El régimen general. Y los demás, no, pues no pueden entrar. El OCE no puede supervisar los regímenes especiales o legales, pero sí lo hace y está dentro del marco del sistema de abastecimiento, lo realiza pues la Dirección General de Abastecimiento, ¿no? Entonces, no es que se mezclen las funciones en absoluto, y al contrario, cuando toda la formulación de la norma, la aprobación y la puesta, digamos, en funcionamiento del sistema, lo ha seguido de cerca el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Y ellos mismos reconocen, y este es el blog, yo les pongo esta diapositiva donde usted puede ingresar, debajo está el blog, ahí pueden verificar ustedes lo que les estoy diciendo, donde el señor Lafuente, jefe acá en la sede del Banco Mundial, que estuvo participando activamente en la formulación de la ley y del reglamento, señaló un artículo llamado La última milla en América Latina y la confianza ciudadana, es que el Perú ha apostado por un sistema nacional de abastecimiento. No lo tiene ningún país en Sudamérica ni en Iberoamérica. Brasil tiene su sistema de abastecimiento, que es lo más cercano, pero Brasil es un estado federal. El Perú es un país unitario y lo tiene de manera integral, a nivel de todo el territorio nacional. Chile no tiene un sistema de abastecimiento, a pesar que ellos hablan de un sistema de abastecimiento, pero no lo tienen en su norma.
El Perú es el primer país que ha adoptado un sistema integral. Las experiencias nos llevan a que, sobre todo en Centroamérica, haya experiencias de abastecimiento en el sector salud, por todo lo que es el ciclo de la cadena de frío. Sí hay, pero en el caso nuestro es un tema integral. O sea, aplica para todo, para bienes, para servicios y para obras, en lo que corresponda. Obviamente en bienes sí es las tres actividades, en servicio lo que corresponda y en obras también, ¿no? Y lo novedoso acá que señala el mismo Banco Mundial es lo siguiente, y lo voy a leer. Un aspecto novedoso en este modelo es la gran coordinación entre los diferentes actores del sistema, entre ellos la Central de Compras Perú Compras, el organismo supervisor de las coordinaciones del Estado, OCE, y las entidades ejecutoras de las adquisiciones y el ente rector. Es decir, y se lo doy un ejemplo. Si ustedes quieren hacer una consulta referente al régimen general, ley 30.225, si ustedes le van a preguntar a la DGA le va a decir, un momentito, el que les tiene que responder sobre eso es el OCE, porque tienen la función normativa de emitir opinión sobre el régimen general. Si ustedes quieren hacer una consulta sobre la programación de necesidades y van al OCE, el OCE le va a decir, no, pregúntenle usted a la DGA porque esa actividad le pertenece a la DGA. Si ustedes quieren preguntar sobre una norma especial o legal, al OCE le va a decir, no, vaya a la DGA. Si ustedes quieren hacer una consulta sobre la administración de bienes, almacenamiento, distribución, mantenimiento o disposición final, tienen que ir a la Dirección General de Abastecimiento. Entonces, no se cruzan las funciones, no es que uno dé una opinión y le preguntan al otro y da otra opinión. No, eso está muy articulado. Es más, dentro del Consejo Directivo del OCE está el Director General de Abastecimiento y otros funcionarios de la misma DGA. Entonces hay una gran coordinación. Porque muchos tienen esta duda, ¿cuál es el rol del OCE, cuál es el rol de la DGA? ¿No? La DGA es el ente rector y el OCE sigue con las mismas funciones normativas que establecidas en la ley de contratación del Estado. Si ustedes pueden observar, cuando se aprueba el decreto legislativo 1479, nunca se le quitó ninguna función al OCE, al contrario, lo que se ha hecho es empoderar. Entonces hay una articulación muy correcta y eso lo reconoce justamente el Banco Mundial, lo reconoce también el BID, porque no es usual esa gran coordinación que existe. Entonces, ustedes cuando tienen un proceso bajo la ley y tienen que elevar para un pronunciamiento, van al OCE, no van a la DGA. Ustedes siguen haciendo consultas en sentido y alcance ¿a quién? Ante el OCE. Si ustedes quieren hacer una consulta a otro aspecto que no tenga que ver con las funciones que tiene el OCE, lo tienen que realizar directamente ¿a quién? A la Dirección General de Abastecimiento, quien emite una opinión vinculante, ¿no? Eso también yo quería rescatar. Y que no le quede duda la gran articulación que existen entre todos. En el caso de Perú Compras, su rol es un poco diferente, evidentemente, ¿no? Es una gran central de compras, ¿no? Y tiene algunas funciones normativas, como hemos visto. ¿Qué es la cadena de suministro público del proceso logístico? En realidad es conjunto de actividades. El sistema como tal es la parte dura, es la definición donde se habla de los procesos, de las normas, procedimientos. Esa definición está en la LOPE. Pero ¿cómo yo ejecuto esa parte dura, la definición del sistema? A través de las actividades que se encuentran interrelacionadas de forma sistémica. ¿Qué significa eso? Que primero es la programación, segundo la adquisición y tercero es la administración de bienes. Por eso que es sistémico, porque hay un orden en hacer las cosas, ¿no? Yo no puedo adquirir si no está programado. Yo no puedo recibir bienes si no adquirí, por ejemplo. A eso se refiere. Entonces, esto involucra desde la programación, es decir, que las necesidades de bienes, servicios y obras se encuentren en el cuadro de necesidades, ¿no? Luego viene la adquisición, es decir, tengo que hacer mi procedimiento de selección bajo el régimen general o bajo otro régimen especial o legal, o hacer contrataciones menores a 8 ITs, siguiendo los rigores de cada norma de forma específica, ¿no? Y luego viene la tenencia del bien, la administración del contrato bajo el régimen general, bajo otros regímenes, y la administración de bienes que involucra pues el almacenamiento cuando corresponda, la distribución, el mantenimiento y finalmente la disposición final, ¿no? Todo ello bajo el concepto de gestión por resultados, bajo lo que en el principio de economía del sistema de abastecimiento se ha incorporado como valor, el tema de valor por dinero, que es algo muy, muy importante
y que también, por ejemplo, hay que decirlo, hace poco el año pasado Brasil modificó su normativa y Chile está en un proceso de modificar su normativa. Y mucho de lo que se ha incorporado en Brasil, como lo que se ha incorporado en Chile, Perú ya lo tiene hace 5 años. O sea, nosotros, honestamente, a nivel normativo nos avanzó muchísimo. Nosotros, a través de los factores de evaluación, tenemos ya establecemos lo que se conoce como el nombre de valor por dinero. Lo que hay que hacer es aprovechar mucho esos factores que tenemos, dimensionarlos mejor, pero sí, ya lo tenemos. O sea, realmente nos hemos adelantado muchísimo. Nuestra norma no es mala. No hay norma perfecta, eso también tiene que tener claro. Hay muchas situaciones que evidentemente no van a encontrarlo en la norma, pero para eso están los principios, y hay que aplicar los principios que establece la Ley de Contratación del Estado, como los principios del Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Muy bien, también le decía que el Sistema Nacional de Bienes Estatales no forma parte del Sistema Nacional de Abastecimiento, es decir, no está dentro de lo que es la cadena de suministro público. Se modificó el artículo 3, la definición de lo que son el rol que tenía la SBN, y ellos, como les he señalado hace un momento, ven terrenos seriazos, playa, islotes, terrenos. Eso es lo que le corresponde ahora a la SBN, ¿no? Y otros aspectos más. Lo que son inmuebles, sedes administrativas, almacenes, depósitos, sí está dentro de la competencia de la Dirección General de Abastecimiento, dentro de lo que es el portafolio inmobiliario del Estado. Muy bien, acá podemos ver nosotros las 3 grandes actividades, ¿no? A uno le llaman proceso, pero es el proceso logístico, si queremos verlo así. Se llama cadena de suministro público. ¿Cuáles son las 3 grandes actividades? La programación multianual de bienes, servicios y obras, la gestión de adquisiciones y la administración de bienes. Dentro de lo que es la programación multianual de bienes, servicios y obras tenemos, o el producto es el cuadro multianual de necesidades. ¿Por qué multianual? Porque es a 3 años. ¿Y por qué a 3 años? Porque el POI también tiene carácter multianual, a 3 años. El presupuesto es a 3 años, también tiene carácter multianual. Todo lo que son inversiones también se hace a 3 años. Obviamente, el cuadro de necesidades también tiene que ser pues a 3 años. Ahora, del cuadro de necesidades de 3 años también puede ser un plan, ya no un plan anual, sino un plan multianual de contrataciones, también lo pueden hacer ustedes. Porque el plan anual es el resultado de lo que es la consolidación del cuadro de necesidades, año por año, ¿no? Año por año. Es más, este año, en enero, cuando ustedes han aprobado tanto su cuadro de necesidades como su plan anual, en un orden sistémico, lo primero que debieron aprobar es el cuadro multianual de necesidades. Y a renglón seguido se aprueba el plan anual de contrataciones, ¿no? Eso es lo que corresponde. ¿Cuáles son los insumos del cuadro multianual de necesidades? De acuerdo a lo que establece la ley y el reglamento, es el planeamiento integrado, que a su vez tiene 3 planes: el de aseguramiento, el de distribución y el de mantenimiento. El plan de aseguramiento son los seguros, todo el tipo de seguros que tú requieres. Eso tampoco no es nuevo para ustedes, porque nosotros contratamos seguros todos los años. Hay que ver, pues, cuando la DGA ya emita el documento pertinente, el formato, la directiva que desarrolle cómo se va a hacer el plan de aseguramiento. Pero eso no es nuevo tampoco. Es decir, no debería ser problema para ustedes. Luego viene el plan de distribución, que es del almacén llevar los bienes al lugar de destino. Puede ser a la misma sede administrativa, a las oficinas, como en los programas sociales. Obviamente hacemos una distribución a nivel nacional. Ministerio de Vivienda, Transportes, el MIDIS, Ministerio de la Mujer, por ejemplo, sector salud, ¿no? Con las medicinas a nivel nacional. Ahí también se tiene que ubicar este plan de distribución. ¿Eso lo hemos programado siempre? Sí. Ahora debería salir el cómo lo debemos hacer. Y finalmente el plan de mantenimiento, que tampoco es algo ajeno a ustedes. Siempre hemos hecho mantenimiento de sedes administrativas, de almacenes, mantenimiento de equipos, mantenimiento de servicios de mantenimiento eléctrico, etcétera, etcétera. Tampoco es algo que sea realmente nuevo para ustedes. Esos 3 insumos generan el planeamiento integrado, que a su vez es un insumo para el cuadro de necesidades, y uno adicional viene a ser la programación multianual de inversiones, ¿no? El PMI, todo lo que son inversiones, es otro insumo. Todo ello forma parte del cuadro de necesidades. Algo importante aquí es que
el cuadro de necesidades como tal es un insumo de todo el presupuesto. Otro error frecuente es que piensan de que el presupuesto es el cuadro de necesidades. Por lo tanto, dentro del cuadro de necesidades se programa CAS, planilla de practicantes, los viáticos, programan también la caja chica. No, eso corresponde a otros sistemas administrativos, al de recursos humanos, al de tesorería, al de contabilidad. No hay que confundir. El cuadro de necesidades, cuando tú elaboras tu presupuesto, una parte es el cuadro de necesidades y de los otros sistemas tomará lo que corresponde. Y así en conjunto se elabora el proyecto de presupuesto que después concluye con el PIA, ¿no? Entonces, ahí también hay que hacer la precisión. Muchos que se confunden y programan en el cuadro de necesidades de otros sistemas, sobre todo los CAS. El CAS no forma parte del cuadro de necesidades. Eso corresponde a recursos humanos. Y si ustedes preguntan sobre la alocación de servicios a los terceros tienen que estar en el cuadro de necesidades. Son proveedores. Son proveedores. Recordemos que la ley de presupuesto ha suspendido, ¿no?, por todo este año la ley de incorporar los terceros, de aquellos que hacen cuasi funciones permanentes dentro, pues, de la planilla del Estado, ¿no? Una segunda actividad, una vez que yo tengo mi cuadro de necesidades, me permite ir a la siguiente actividad, que es la gestión de adquisiciones. Y ahí tenemos la contratación. Y ahí también está nuestro régimen general, nuestra querida ley de contrataciones del Estado, nuestro OCE, y otros regímenes, legales o especiales, reconocidos por la Constitución, ¿no? Entonces, si yo voy a hacer un requerimiento bajo la ley, tendré que aplicar lo que la norma nos dice, el acto preparatorio, selección y ejecución contractual. Si yo voy a aplicar otro régimen, un régimen especial o legal como reconstrucción con cambios, yo tengo que seguir la norma en la materia que me señala. En el caso de reconstrucción con cambios, tiene una ley, tiene su reglamento. Tengo que seguir esa pauta, ¿no? ¿Y eso implica que también tengo que tomar todo lo del aspecto de la cadena? Por supuesto que sí, lo vamos a ver en un momento. Luego viene el registro. Una vez que yo hice el procedimiento y contraté, viene el registro. El registro es la tenencia del bien. Es la incorporación. Y buena cuenta es, ¿el bien es mío? Sí. Bajo una adquisición yo lo tengo que incorporar, bajo una expropiación, bajo un juicio, una recuperación, todo forma parte de mi registro. Es decir, lo tengo que incorporar en mi patrimonio. Es mío. Y sigue lo que antiguamente eran las normas no solamente normas se relaciona mucho con las normas de contabilidad, pero también tiene que ver evidentemente con lo que antes hacía la SBN. Ahora sí tenemos una directiva de bienes muebles, ¿no? O en el caso de inmuebles, también. La gestión de contratos tiene que ver cómo yo gestiono mis contratos bajo el régimen general, ley de contratación del Estado, es decir, todo lo que es la ejecución contractual, hago mis adicionales, mis reducciones, mis modificaciones convencionales al contrato, ¿no? Cobro mis penalidades, puedo imputar, resolver un contrato total, parcialmente, subcontratar, etcétera, etcétera, etcétera. Y en otros regímenes, en la gestión de contratos, seguirán las reglas particulares que establece ese régimen legal o especial. Muchos de ellos lo que señalan es que se aplica supletoriamente la normativa del régimen general, es decir, la ley 30.225. Pero tiene que estar así expresamente, explícitamente. Por eso es muy importante tomar en cuenta los marcos normativos para yo poder hacer la gestión correspondiente, ¿no? Ahora, OCE, ¿dónde supervisa? Todo lo que es el régimen general. Todo lo que es el régimen general. Salvo que esos regímenes especiales o legales se le encarga al OCE, como ha ocurrido, que elabore documentos estándares. O posiblemente que también ejecute supervisión. Y en algunos, inclusive llegan hasta los recursos de apelación, lo ve el Tribunal de Contratación del Estado, ¿no? Pero aquí también generan otra duda, pero profesor, todo se registra en el CIACE. El CIACE es un sistema electrónico realmente donde se registran todos los procedimientos bajo el régimen general y bajo otro régimen. O sea, no solamente se registra lo que es la ley de contratación del Estado. La norma misma de contratación señala que se registra todo. ¿Por qué? Porque hay un principio de publicidad. En el caso de los procedimientos bajo la ley, sigue un procedimiento donde tú participas, ¿no? En ese momento, haces consulta, observación y sigues al rigor. Y en otros son informativos, es decir, sigue sus propias normas y después se registra ahí por un tema informativo. ¿Para quién? Para la academia,
para la población, los ciudadanos, para cualquiera que desee acceder a esa información y requiere información adicional, ¿no? Entonces, el CIAS es una gran plataforma electrónica, es transaccional para el caso de nuestro régimen general, evidentemente, pero ahí se registran todos los procesos de selección. Pero el hecho de registrar no significa que el OCE ejecute supervisión, no. El OCE claramente ejecuta supervisión en aquellos mandatos que dice la misma ley de contrataciones del Estado. Eso es muy importante, ¿no? Todo lo demás, ¿quién lo ve? La Dirección General de Abastecimiento como ente rector, máxima autoridad técnico-administrativa. Y la administración de bienes, el almacenamiento, como hemos dicho, hay una directiva ya, y esa directiva establece todo en rigor el tema del almacenamiento, la ubicación de los bienes, ¿no? El estado en que deben estar los almacenes también, la distribución, mantenimiento y disposición final. Les doy un ejemplo bajo una compra bajo la ley de contrataciones del Estado. Imaginemos que ustedes mañana tienen que adquirir alimentos y tienen que aplicar la ley de contrataciones del Estado. No me refiero a aquellos que están fuera de la ley. Muy bien, lo primero que hay que ver es que esa necesidad de alimentos esté en donde, en el cuadro de necesidades. Si no está, hay que hacer la modificación e incorporar en el cuadro de necesidades. Si no se incorpora, no hay forma que se pueda adquirir. Una vez que está incluido en el cuadro de necesidades, recién vamos al tema de contratación. ¿Qué norma vamos a aplicar? Régimen general. Muy bien. Esa compra de forma anual es mayor a 8 ITs, tiene que estar en el plan anual de contratación. Si es menor a 8 ITs anual, se compra de forma directa. En ese requerimiento que se elabora bajo el régimen general, yo tengo que mirar no solamente en rigor lo que me establece la ley, el artículo 16 y el 29, cómo tengo que hacer un requerimiento, la finalidad pública y las condiciones administrativas, sino tengo que mirar cuál va a ser mi estrategia de abastecimiento. Es decir, si yo voy a distribuir a nivel nacional, tengo que ver los almacenes que tengo a nivel nacional. ¿Cuáles son esas condiciones de almacenes? ¿Esa es la mejor estrategia? ¿O distribuirlos directamente a los puntos de destino? Entonces, cuando yo hago un requerimiento bajo el ámbito de la ley, ahí es donde se asocia de forma correcta el régimen general de contrataciones con el sistema de abastecimiento. Yo voy a seguir en rigor todos los requisitos y las condiciones que establece el régimen general, pero tengo que mirar qué cosa, de abastecimiento a la programación multianual y en el requerimiento a la parte de almacenamiento. ¿Cómo lo voy a distribuir? ¿Tengo buenos almacenes, capacidad para almacenar y que se cuiden las condiciones de almacenamiento? Entonces yo determino que ahí debe llegar en determinadas pues, entregas. Y de ahí pues se distribuirá a los lugares que ya se ha establecido directamente. Si yo no cuento con los almacenes, mi estrategia, porque ya estoy mirando el almacenamiento, tendrá que ser otra. Mi distribución tendrá que ser totalmente diferente. Esa es la forma de articular. En bienes funciona así. En servicios habrá una parte de la cadena. No hay servicios pues de almacenamiento, evidentemente. Y en obras, dependiendo. Si la municipalidad hace administración directa, pues tiene que tener almacenes adecuados en la obra. ¿Para qué? Para que los materiales que ha adquirido no se malogren. Pero tiene que seguir igual, todos siguen con la lógica de la programación de forma obligatoria. Y la adquisición también. El tema del registro, cuando son bienes, tienen que incorporar, ingresan por almacén, o físicamente se ubican por el tamaño en donde se van a instalar, pero tienen que tener un código patrimonial, incorporarlo al patrimonio, ahí donde se relaciona, pues, aparece la oficina de patrimonio, la relación que tiene con contabilidad para incorporarlo ya como activo dentro de los estados financieros, ¿no? Y la gestión del contrato, lo que hemos puesto en el requerimiento. Ese es cómo se tiene que integrar. Es decir, hoy, ustedes, al momento de hacer un requerimiento bajo la ley, tienen que tomar en cuenta toda la cadena de suministro público. Tienen que estar en cuadro de necesidades, así como, sobre todo en bienes, mirar bien sus temas de almacenamiento. ¿Cuáles son las condiciones de sus almacenes? La directiva estableció un tiempo para poder implementarlo. Por eso mismo, tienen que darle una visión integral a las cosas. Ya no es solamente concentrarnos solamente en comprar, sino hay que mirar toda la cadena de suministros públicos, ¿no? Igual ocurre con otros regímenes. Aplicarás esa norma especial, pero igual tiene que estar en cuadro de necesidades, y si son bienes tienes que ver los temas de almacenamiento, cómo va a ser tu distribución. Igual ocurre con los mantenimientos y finalmente la disposición final. Esa es la forma de integrar las actividades de la cadena de suministro público y cómo se relaciona, evidentemente, con la parte de gestión de adquisición, ¿no? Como les mencioné, régimen general, regímenes especiales, están en la Constitución. El régimen especial
se da por un tiempo determinado. Hemos visto mucho de ello durante la pandemia con decretos de urgencia. Hay regímenes ya legales, como el de Ministerio de Relaciones Exteriores, por ejemplo, para transferencia de mando o aquellos eventos declarados de interés nacional. También lo que son las defensas de las controversias que tiene el Estado en el extranjero, ya tiene una norma específica, y así hay mucho. En las cajas municipales, por ejemplo, están fuera del ámbito de la ley, donde tiene que hacer una directiva de compras interna, reconstrucción con cambios, Petroperú, ¿no es cierto? En su momento fue de los panamericanos, hoy en día el tema de gobierno a gobierno, en fin, tenemos muchas modalidades, muchas formas. Entonces, la idea de la DGA es que esto coexista, o sea, que haya pues un inventario y que todo esto se pueda tener bajo el alcance de la DGA y poder monitorearlo, ¿no? Porque hay muchísimos. Muchos de los decretos de urgencia dados durante la pandemia en el año 2020 y 2021 han sido temporales, ¿no? Han sido temporales. Y hay otros que sí se han dado de carácter permanente. Por eso hay que revisar cada norma específica para ver si es un régimen especial o está dentro de un régimen legal. Todo ello lo permite la Constitución. Ahora, la lógica es todo debe ser bajo contrato, ¿no? Es decir, aplicar el régimen general a aquello que está bajo la supervisión del OCE. Ahí está la fase de contratación. Como yo le decía, dentro de la lógica de la fase de contratación, cuando hacemos una compra partiendo de la cadena de suministro público, aparte de adquisición, pues evidentemente tenemos que seguir las pautas del acto preparatorio. Tiene que estar en el plan anual, previamente tiene que estar en el cuadro de necesidades. El requerimiento, evidentemente, debe cumplir lo que señala el artículo 16 de la ley y el 29, pero hay que mirar la parte administrativa, cómo van a ser las entregas, dónde van a ser las entregas, tengo que mirar mis almacenes, cómo va a ser la distribución. Esa es la mirada que yo les señalé hace un momento. Es la integración del sistema de abastecimiento con la norma de contrataciones públicas. No funciona, ojo, no funciona es que la norma de abastecimiento va por un lado y la ley de contratación del Estado va por otro, no, está articulado. Hoy en día ustedes tienen que trabajar con la ley de contratación del Estado, su reglamento y las directivas, conjuntamente con la ley de abastecimiento, con el reglamento de abastecimiento y las directivas emitidas por la Dirección General de Abastecimiento. Ahora, en la directiva también establece en algunos casos ciertas implementaciones, o sea, es decir, excepciones temporales. Por ejemplo, el caso de las empresas del FONAFE. En esa directiva dice, no, las empresas públicas todavía no aplican, siguen sus propias normas internas, efectivamente. Por ejemplo, eso ocurre en lo que es el cuadro de necesidades. La directiva del año pasado señalaba que las municipalidades no elaboraban cuadros de necesidades, de las distritales, no, provinciales sí estaban. Este año, por ejemplo, todas las municipalidades tienen que aplicar la directiva. Entonces, es un tema progresivo. Lo importante aquí es que la estrategia que ha hecho la DGA, evidentemente, y esto es, yo asumo que lo coordina mucho con el OCE, es que tiene que ir un tema paulatino, ¿no? De a pocos, ¿no? Va gradual, va implementando las directivas. En lo que es gobierno nacional, sí, pero en los demás casos tiene que ir entrando de a pocos, viendo las normativas especiales que hay. Porque, repito, hay una gran dispersión de normativa y lo que busca es generar un tema de integrar, ¿no? Y eso es lo correcto. Si no, la importancia del sistema es ir avanzando, ir midiendo, ir corrigiendo. Si ustedes comparan la directiva de programación del año pasado con esta, por ejemplo, muchos de las consultas, los comentarios a través de los webinars y los eventos se han incorporado en la directiva. Y eso es muy, muy positivo, ¿no? Y sobre todo la integración que tiene con esta querida norma de contrataciones del Estado. Entonces no hay un divorcio, como muchos piensan, al contrario, están muy armonizados, ¿no? Bueno, esto es lo que sigue en la parte preparatoria, ustedes ya lo conocen, ¿no? Y cuando vamos a proceso de selección, es donde yo aplico, evidentemente, la normativa específica. En este caso, lo que yo les muestro es el régimen general de contrataciones, la convocatoria, el registro de participantes, las consultas, observaciones, la absolución de consultas y observaciones, e integración de las bases, la presentación de propuestas, admisión, evaluación, calificación, otorgamiento de la buena pro, puede haber un recurso de apelación, puede haber una nulidad de oficio, si no, se perfecciona el contrato y entramos a la tercera fase, que es la ejecución del contrato.
los adelantos, las adicionales, reducciones, ampliaciones de plazo, otras modificaciones que se dan convencionales al contrato, la subcontratación, la recepción, conformidad o observaciones, penalidades, la resolución de contrato total o parcial, en caso de obras de intervención económica de obra, nulidad de contrato cuando corresponde. Y si queremos seguir, ahí tenemos pues la conciliación, el arbitraje y la junta de resolución de disputas. Eso es lo que tiene el marco. Pero estas tres fases, la que siempre hemos trabajado, se integran evidentemente con el Sistema Nacional de Abastecimiento Público. Muy bien. Dentro de lo que es administración de bienes, solamente comprende la subactividad de almacenamiento, la subactividad de distribución, la subactividad de mantenimiento y la subactividad de disposición final, ¿no? El reglamento, por ejemplo, separa claramente lo que son bienes muebles y de lo que son de los bienes inmuebles, ¿no? En el caso de bienes muebles tenemos el almacenamiento. La idea no es desarrollar concretamente todo, pero, por ejemplo, la directiva, la norma y la directiva recoge cuáles son las fases del almacenamiento. Y ahí tenemos la recepción, la verificación y control de calidad, internamiento, registro, y finalmente tenemos nosotros la custodia. Ahora, ustedes dirán, pero ¿eso cómo se integra con la ley? Está bien integrado con nuestra ley de contrataciones del Estado. Acuérdense que nuestra norma de contrataciones del Estado señala que los bienes ingresan por almacén donde hay una recepción de conformidad de los bultos que da quien. La recepción lo hace el jefe de almacén y verifica los bultos. Y eso es lo que trae la directiva. Y eso es lo que señala el sistema de abastecimiento. Y la conformidad queda a cargo de quién? Del área usuario. El área usuaria que puede ser el mismo área de almacén o puede ser un área distinta de almacén. Entonces, ahí tampoco no existe ningún divorcio. Al contrario, está bien articulado. Estas fases recoge ello justamente. Verificación y control de calidad. Bueno, la verificación y control de calidad, ¿lo hace el usuario o lo hace un tercero? Ustedes hacen pruebas, por ejemplo, de algunos bienes. Interna, se toma la muestra, se levanta el acta y se lleva a un laboratorio. Eso es lo que hace la directiva de abastecimiento integral. Y la otra parte tiene que ver con el layout del almacén, evidentemente, ¿no? ¿Cuáles son esas condiciones del almacén? Entonces, en la norma de contratación llega hasta el punto que corresponde, que es, llegan los bienes, lo ve el jefe de almacén, verifica, y después, si está conforme de acuerdo a esas condiciones en la orden, va para conformidad del usuario. Y sigue todo este proceso. Está perfectamente armonizado. No hay ahí tampoco un divorcio, porque por ahí también algunos comentan, no, es que una cosa dice la directiva de almacenes respecto a lo que dice la ley de contratación del Estado, en absoluto. Está bien articulado. Lo pueden verificar ustedes, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de la distribución es igual, ¿no? Es igual. Algo importante es que dentro de lo que se ha establecido a nivel de la, de la directiva de almacenes, y lo tiene el reglamento, es la importancia que se le está dando ahora al almacenamiento, ¿no? Algo que por X razones, y que no es responsabilidad, en realidad yo creo que eso fue cuando desapareció ya el INAP, no dejó de ser de lado, es nuestro almacén. Por eso que hay un proceso de implementación. Ahora se va a tener que ubicar correctamente el almacén, tiene que hacer un layout del almacén, ¿no? Que tiene que ser muy técnico. Entonces, lo que dice la norma es que el área involucrada en la cadena de abastecimiento público, se entiende, el OEC, lo que es para nuestra ley de contratación del Estado, el órgano encargado de las contrataciones, evalúa y supervisa la gestión de los almacenes a su cargo, identificando riesgos y cualquier circunstancia que afecte la óptima custodia de los bienes muebles. Algo muy importante es que acá se recoge mucho lo que la práctica privada, ¿no? Para el sector privado, los puntos más importantes son el almacenamiento. Es lo que más cuida. La idea de nosotros es, digo nosotros porque realmente uno tiene que ser parte de este proyecto de la DGA y de lo que también señala el OCE, es que tenemos que revalorizar el almacén en su ubicación, en su estructura, como también las personas que forman parte de él, ¿no? Y que estos bienes efectivamente que van a ir al ciudadano, imaginemos alimentos, medicinas, pues tienen que tener un gran cuidado, ¿no? No pueden caer en caducidad, no se pueden perder, no pueden haber mermas, porque no solamente estamos hablando que habría un perjuicio económico, sino estamos hablando que la población, y así honestamente, no tendría ese bien para lo cual yo lo quiero. Entonces,
se está dando mucha fuerza a ese cuidado en el tema de almacenes. ¿Y se le encarga a quién? Al responsable de la CAP, es decir, al OEC, al órgano encargado de las contrataciones, abastecimiento, logística. Entonces tiene que evaluar y tiene que ir mejorando sus temas de almacenamiento, ¿no? Las condiciones técnicas del almacenamiento. La distribución, como le dije, comprende la solicitud, acondicionamiento, despacho y entrega. Ahí está la pecosa, ¿no? Lo que más conocemos, pedido, comprante, salida. Y esta distribución puede ser del almacén que está en un piso a otro piso, a una oficina administrativa. Pero también está pensado esto, ojo, por eso volvamos al planeamiento integrado. El plan de distribución tiene que ver con nuestros programas sociales. Y ahí aparece la red logística pública, ¿no? La interconexión de los almacenes, los centros de distribución con carreteras y todos los puntos para poder llegar oportunamente y en las mejores condiciones a la población, en la oportunidad, principio del sistema de abastecimiento, ¿no? Entonces, en la estrategia que yo haga, por ejemplo, cuando haga un requerimiento bajo la ley de contrataciones o bajo otro régimen, repito, yo tengo que mirar y decir, ¿tengo yo los almacenes adecuados? No. Entonces mi estrategia no es llevarlos a los almacenes. O en todo caso será, ¿cuáles son esas condiciones para decir cuál va a ser mi forma de entrega, de distribución? Muchos piensan que una sola entrega es lo más eficiente. No, porque hay costos logísticos. Tener todo de golpe y distribuirlo durante el tiempo, podemos caer en temas de caducidad, de merma, dependiendo el lugar que estemos. Los almacenes de la costa es una cosa, de la sierra es otro tipo, y de la selva también. Y de la selva también es distinto. Mantenimiento, los mantenimientos también es muy importante. Seguramente la DGA va a emitir una directiva de mantenimiento. Nosotros en nuestra ley de corrección del Estado tenemos el mantenimiento preventivo y correctivo, ¿no? Pero yo creo que lo que va a emitir la DGA es, no solamente, va a decir de qué constan los mantenimientos preventivos y de qué constan los correctivos y cómo se tienen que realizar, ¿no? A eso creo que va enfocado. Y finalmente la disposición final, donde tenemos los actos de administración de bienes muebles como los actos de disposición de los bienes muebles, que es la directiva última que se ha aprobado sobre la baja, ¿no? De los bienes bajo la donación, etcétera, las formas que hay y que todo eso está bajo nuestra, digamos, quien lo administra es la Oficina de Control Patrimonial, que en muchos de los casos está dentro de la OEC, dentro del órgano encargado de las contrataciones, y en otros tienen, de acuerdo al ROF, forman parte de una estructura propia, ¿no? Eso ya depende de cada entidad. Lo importante es que todos tenemos que tener un área de control patrimonial, oficina de control patrimonial, que es la que tiene que ver todo lo referido a los inmuebles, lo referido a los bienes muebles y todos los actos de administración y de finalmente disposición. Eso ya merece también otro evento en particular para poder conversar sobre esto, ¿no? Solamente para mencionarlos dentro de la lógica de la cadena de suministro, ¿no? Profesor, ¿qué tiene que ver los bienes muebles? ¿Tú compras bienes muebles? Claro. Entonces, no acaba solamente cuando ingresa el bien, lo compras por catálogo, lo compras bajo proceso, ingresa. No, ahí comienza una parte. Cuando ingresa el bien y después cuando va a salir con una pecosa, también pues se le pone su código patrimonial de asignación del bien y sigue la cadena de suministro. No acaba la cadena de suministro público, definitivamente. Y eso es lo que se ha integrado también, porque antes solo veía la SBN. Ahora no, ahora se ha integrado en una sola cadena. Por eso que se llama cadena. Son bloques unidos, sistémicos. Hay una programación que concluye con la disposición final, en lo que dure su vida útil. Y hay que verlo de forma sistémica, de forma integral. Ya no hay que concentrarse en una sola parte, sino hay que verlo de manera integral. La articulación de las normas de la Ley de Corrección del Estado, sus directivas, como les he señalado, como las normas también de la Dirección General de Abastecimiento. No menciono pero compras porque tiene, digamos, un rol distinto, ¿no? Obviamente. Pero en el tema normativo, pues, de la fase de contratación es donde más interviene OCE, evidentemente, ¿no? Y en el caso de los regímenes especiales, ok, acaba con la contratación, pero el bien es nuestro. En consecuencia, toma en cuenta qué cosa, los actos de administración de la cadena de suministro público o la disposición. Es decir, yo compro bajo el régimen especial o legal, pero luego entro nuevamente en administración de bienes bajo la lógica
del sistema de abastecimiento público y aplica las normas específicas, ¿no? Bienes inmuebles, aquí lo importante es que se ha emitido una directiva sobre el tema arrendamiento, que es obligatorio para las entidades del Poder Ejecutivo. Le mencionaba que también lo pueden tomar como una referencia, ¿no? Y acá se ha definido que un bien inmueble es aquel que es una edificación construida, ¿no? Tales como sedes institucionales, archivos, almacenes o depósitos, entre otros. Es decir, puede haber otro tipo. Ya que era la famosa acta número 9, es decir, en la transferencia de funciones de acervo que hizo la SDN con la DGA, y esto lo he tomado evidentemente la DGA, ahí está la fuente, ¿no? Es una presentación que hizo la DGA, ellos señalan que hay un acta 9 de fecha 12 de marzo de 2020, ¿no? De esta comisión de transferencia, donde lo que se determinó es cuál es el rol, dónde empieza o acaba la DGA y dónde empieza y acaba la SBN. Entonces la SBN dice, declinará competencias cuando identifique procedimientos referidos a predios que cuenten con infraestructura, que sean de carácter permanente, para uso o servicio público para carácter permanente. Es decir, ahí tenemos las sedes administrativas, los almacenes, los depósitos, o sea, toda aquella construcción de carácter permanente. Eso es competencia de ¿quién? De la Dirección General de Abastecimiento. Eso es la competencia de Dirección General de Abastecimiento. Todo lo demás de la SBN. Terrenos, SBN. Terreno construido, SBN. Una losa deportiva, depende. Si yo tengo una losa deportiva con tribunas, o sea, que tiene pues infraestructura permanente, eso es competencia de ¿quién? De la DGA. Una losa deportiva donde no hay tribunas, simplemente una losa, es la SBN. Ahora, ¿quién es el dueño de todos de estas sedes, de estos predios? No es solamente, no es la entidad, en realidad es el Estado el dueño. Usted puede revisar la ficha registral y va a decir que es el Estado, más allá que lo administra pues una municipalidad o una entidad en particular, ¿no? Ejemplos, para verlo más claro, también tomado de la DGA. Por ejemplo, una sede administrativa, puede ser tu sede administrativa, gobierno regional, una entidad en Lima, en provincia. ¿Esto es competencia de quién? Esto es competencia de la DGA. Esto forma parte del portafolio inmobiliario del Estado. Esto es DGA. Aquí podemos ver otra sede al lado, también es de la DGA. Es como un centro de salud pequeño. Esa es la DGA. Porque tiene edificaciones, sí, es una edificación de carácter permanente. Predios, lotes sin edificaciones. Miren, en la parte de abajo, del lado donde dice predio, ahí no hay nada. Ese terreno es competencia de quién? De la SBN. Pero si sobre ese terreno yo construyo, al momento de construirlo y inscribirlo en registros públicos, ya no es competencia de la SBN. ¿De quién es competencia? De la Dirección General de Abastecimiento. Es decir, esa sede forma parte ya del portafolio inmobiliario. En el costado podemos ver como una carpa de juegos. ¿Ven ustedes ahí? Eso no es una edificación permanente. Lo desarma y se lo lleva. Donde están esos juegos, todo ese terreno es competencia de quién? De la SBN. Se va y es un terreno SBN, no es DGA. En la parte de abajo, tampoco. Eso es competencia de quién? De la SBN. Tú le pides el terreno a la SBN, te lo da, tú construyes tu sede, y cuando terminas de construir lo registras, ya forma parte de la DGA. Ya entra en el portafolio inmobiliario de la DGA. Algo importante, en el caso de las municipalidades y gobiernos regionales, de acuerdo a su ley orgánica de ambas, se toma en cuenta lo que se llaman sus leyes orgánicas, ¿no? Para el tema de adquisición de terrenos y de inmuebles, ¿no? Evidentemente. En ese caso, en particular, sigue sus propias reglas de estas leyes orgánicas, ¿no? En los demás casos, aplica lo que yo les estoy señalando, ¿no? Finalmente, bueno, esas son las competencias. Ahora, yo lo que les quiero mostrar es un poco cómo es una cadena de suministro, no solamente a nivel local, porque ustedes dirán, pero usted habla de una cadena de suministro, de supply, pero el sector privado tiene otro tipo de cadena. Efectivamente. Nuestra cadena está acotada desde la programación de necesidades y va hasta la administración de bienes. Muchas de esas actividades son público-privadas, o sea, indistinto. Los equipos que utiliza el sector público es lo mismo que utiliza el sector privado. Eso no va a cambiar. La cadena es una sola siempre. Una entrada y una salida. Siempre va a ser así. Input, output. ¿Correcto? Eso es algo universal.
La tecnología, la forma, nuestra burocracia en el Estado nos hace diferente. Pero no aplicamos toda la cadena. Cuando hablamos de una cadena de suministro, significa que hay varias cadenas. De la cadena, de la cadena, de la cadena. Hoy en día, por ejemplo, se contratan no jefes logísticos, sino jefes de supply. Y ellos administran la cadena de la cadena de la cadena. Y este es el mejor ejemplo de las vacunas. Nosotros, todos creo que los que están escuchando y viendo esta presentación se han vacunado, quien les habla también se ha vacunado, y lo que nosotros vemos es finalmente el punto 4, entre el intermedio 3 y 4, es decir, cuando te ponen ¿no? la vacuna. Pero para que llegue, cuando tú ves a la doctora, a la enfermera, a la técnica y te dice, mira, esto es lo que le vamos a poner, de acá salen 2 vacunas, ese frasquito es producto de toda una cadena de suministro global. Es global. No es un tema de un país, y se lo voy a demostrar. Entonces, cuando hablamos de una cadena de suministro, implica muchas actividades. En una cadena de suministro normal, donde hay una parte de investigación y desarrollo, que es la número 1, es decir, para hacer la vacuna hubo todo un tema de investigación e ensayos que también requerían cadenas de suministro, pruebas, insumos, y ahí también se generan cadenas de suministro. Entonces el laboratorio administra esa cadena de suministro y maneja la cadena de suministro de esos proveedores. En el caso nuestro, no se puede. Es decir, tú no te puedes entrar mañana con un proveedor y decirle, yo te voy a manejar tu cadena de suministro. No se puede, la ley no lo permite. Por el momento no es así, y por mucho tiempo no será así. Por eso que el tema de proveedores, tú te registras y se inscribe. Ahí no aplica cadena de suministro para nosotros. Ahí es donde no está. En un tema privado sí, se relaciona con el privado, del privado, del privado. Entonces, este supply maneja la cadena del proveedor y del proveedor. ¿Por qué? Porque esa cadena no se puede romper. Porque para el punto 1, tiene que lograr ¿qué cosa? Tiene que hacer los ensayos y hacer la prueba. ¿Y el éxito cuál es? Crear la vacuna. Si falla un insumo, se cayó la cadena, no se logra el objetivo. En el punto 2 ya viene la producción. Y en esa producción también requiere cadena, que es los insumos para producir la vacuna. Y la tercera es la distribución y administración. La distribución ha sido, hemos visto que es por aire, mayormente, casi todo. Entonces, tienes que ver en esa distribución qué cosa. La flota de aviones, acondicionamiento de aviones, no solamente tener los aviones, sino que están acondicionando una temperatura, porque las vacunas varían también en temperatura. Y cuando llega a un país, a los países, va a haber una logística inversa, que también lo menciona nuestra directiva de almacenes. Es muy moderna, pero está acorde, sí se aplica en nuestro sector. Lo que pasa es que nunca hemos tenido esto, nunca lo hemos tenido. Y ahí en la logística inversa es aquellos que tienen pues errores, fallas, los tienen que devolver para cambiarlos. Lo que nuestra norma es cuando tú haces la recepción de los bienes, ¿no? Y tú ves que no cumple, ¿qué haces? Se lo devuelves, ¿no? O cuando falla, también se lo devuelve. Esa es logística inversa. Pero nuestra norma no se llama concretamente, pero está dentro del sistema de abastecimiento, ¿no? Porque tú lo usas, lo recibes y después te das cuenta que falla. ¿Qué haces? Te lo cambias al proveedor, al contratista, y te lo tiene que cambiar. Ya, eso es logística inversa. Entonces, este ciclo se ha cumplido en la cadena. Entonces, lo único que nosotros vemos es la vacuna, pero es una gran cadena donde mueve muchas cosas para poder llegar a cada país y poder entregar los lotes. Entonces, ustedes se preguntaban, cuando no llega un lote, es porque se rompió la cadena. Simplemente algo falló en la cadena y no llegó el lote. Puede ser que en la cadena haya fallado el tema de pagos también, pero en muchos de los casos no era así, simplemente no llegaba, porque algo se había quedado dentro de la cadena, algo había fallado. Entonces, sobre todo ha fallado ahí, puede ser la producción o puede ser la distribución. En el caso nuestro, se aprobó un decreto de urgencia para encargarle al legado de los panamericanos la administración para ver el tema del almacenamiento y distribución de la vacuna, o sea, hacer un supply a esta entidad, supply, que es actualmente a nivel de Lima y Callao. Es el que tiene que monitorear y hacer todo este plan de cadena de suministro público, pero solamente en Lima y Callao. Esa experiencia poder llevarla también a provincia, ¿no? Y eso tiene que ver también con distribución. Miren, ustedes ven, hay equipos de cadena de frío, que era lo más importante. No solamente en el transporte, acá en Perú también. Almacenaje y transporte, por ejemplo, manteniendo la cadena de frío, ¿no? Y es lo que se ha venido trabajando durante la pandemia hasta el día de hoy. Se viene trabajando. Acá lo vemos ya a nivel de actividades. Lo que hemos visto es un momento de nosotros en la norma, aquí está, desarrollo del proceso, como repito,
Nosotros no manejamos el tema de selección de proveedores de la forma como lo maneja un privado, tampoco administramos a los proveedores, la relación es muy formal, evidentemente. Entonces, nuestra cadena comienza con la programación y con una selección abierta de proveedores, y gana el mejor. Evidentemente, mucho tiene que ver, o gran parte tiene que ver cómo yo formulo un requerimiento y cómo lo integro con la distribución, transporte, evidentemente. La logística reversa es donde yo no puedo prever con mentira. Van a haber fallas de entrega de algunos bienes, claro, pero dentro del contrato te permite a ti qué cosa, devolverlos para que te puedan entregar los bienes que corresponden. Esa es una cadena de suministro basada en la vacuna, ¿no? Donde había un descubrimiento del proceso, la producción que era selección de proveedores, abastecimiento de insumos reactivos para fabricar la vacuna, control de calidad, fabricación del medicamento, empaquetado primario, frasco, etcétera, que es otra cadena de suministro, el empaque secundario, equipamiento de la cadena de frío, almacenaje, transporte, almacenes, y evidentemente, y dentro del almacén vemos ahí las congeladoras, las jeringas, los frascos y los demás insumos. Y ya la logística reversa, que es la devolución de vacunas defectuosas, que puede ocurrir porque siempre hay una merma. Eso es algo que desde el punto de vista de los KPI logísticos, indicadores logísticos, es algo aceptable, ¿no? Es algo técnicamente, científicamente, estadísticamente aceptable. Eso es una cadena de suministro. Nosotros que tenemos cuadro de necesidades, adquisición bajo procedimientos abiertos, la administración del contrato, la recepción, el almacenamiento y distribución. Entonces, digamos que lo que se cumple sí o sí, tanto a nivel público como privado, es todo lo que es la administración de bienes, ¿no? Lo que diferencia, repito, es nuestra burocracia, lo que nosotros tenemos como papeleo, ¿no? El tema, pero es no tenemos una cadena totalmente integrada porque no manejamos proveedores, no nos asociamos con proveedores, no podemos, ¿no? Porque nuestra norma no lo permite. Y obviamente para evitar los temas de lo que ya es conocido como temas de corrupción, ¿no? Pero en lógica seguimos la misma cadena de suministro. Es una sola, como podemos ver. Miren, finalmente, lo que vemos acá son los insumos. Para fabricar la vacuna, sea en Rusia, sea en Inglaterra, sea en Estados Unidos, sea en Europa, donde sea, el laboratorio, a través de su supply, tenía que ver los insumos, tanto para las pruebas como para la producción en masa. Y lo que ustedes ven aquí, estos datos no son de la OSD, de un artículo que escribió en el 2021 respecto de cómo era el manejo de la fabricación y distribución de la vacuna. Como ustedes pueden ver, los insumos que se traducen en eso que nos daban, miren de dónde salen, de todos los países. O sea, viene de China, Alemania, Francia, México, Irlanda, China, Italia, Polonia, van a ver ustedes mucho, Argentina. Y ahí están los porcentajes, por ejemplo, de lo que le da a cada país. Entonces, el supply, el jefe de logística, como queremos llamar, tenía que manejar toda esta cadena para lograr el objetivo. En la competencia de fabricar la vacuna, pues recordemos que todos, varios laboratorios estaban. Entonces, miren cómo este es un tema totalmente global. O sea, no había un proveedor en un solo lugar. Los proveedores eran totalmente globales. Y ahí radica el éxito. Entonces, eso nos lleva a reflexionar algo. Si esto ha sido a nivel mundial y lo han podido hacer, ¿cómo nosotros también aquí, con estas normas, tenemos que lograr el objetivo? ¿No? El objetivo. Entonces, un poco les dejo esta reflexión respecto al tema de la vacuna. Y bueno, el mejor resultado es que todos nos hemos vacunado, gran parte nos hemos vacunado, ¿no? Y superamos con creces la intención inicial de lo que íbamos a vacunarnos a lo que a lo que somos hoy día, ¿no? Muchos ya estamos con 3 dosis y seguimos en ese avance de la vacunación. Pero miren el tema logístico, lo que hay detrás. Nosotros solamente hemos visto cuando nos ponen la vacuna, pero todo lo que se mueve detrás. Ustedes en sus entidades públicas también tienen que trabajar de esta forma, pero cumpliendo, repito, cumpliendo nuestros procedimientos legales, nuestra ley de contrataciones, nuestros reglamentos, nuestras directivas, nuestras normas de abastecimiento y aquellas normas que son transversales, aquellas que competen a contabilidad, a tesorería, al devengado, para el pago, aquellas que tienen que ver con inversión pública también, porque los sistemas están alineados a uno solo. Entonces es una integración. Hoy en día tenemos que mirar el tema de forma integral, sistémico, y ver todas estas normas de forma transversal. Eso nos va a ayudar mucho a la gestión y también nos va a reducir mucho eh, las faltas que podamos cometer, ¿no? La idea es reducir y eliminar todo ello, ¿no? Por eso los equipos
que tengan ustedes es muy importante. Bueno, finalmente yo quiero agradecer por la oportunidad al OCE, mi casa. Yo me formé acá hace muchísimos años, cuando era muy joven. Volver a mi casa después de muchos años y poder compartir la experiencia de la cadena y cómo se integra con la Ley de Coordinación del Estado. De verdad quiero agradecer enormemente al equipo del OCE, al presidente del OCE, al equipo de capacitación también, la oportunidad que me han dado para un poco compartirles estas ideas y bueno, y en la medida que se va a comprometer a hacer la medida que se pueda hacer una charla luego y poder ir ampliando algunos temas en la medida que ustedes lo requieran, depende mucho también de sus comentarios. Muy bien, muchas gracias y como siempre dice, OCE supervisa y promueve contrataciones públicas eficientes, transparentes e íntegras para el bienestar de todos los peruanos. Nuestra ley no es mala, es muy buena, está adelantada, muy adelantada. Ustedes comparen con otras normas, no tenemos nada que envidiar. Y sin ánimo, muchos han copiado de nosotros. Yo creo que estamos adelantados unos 10 años en la normativa. Hay que seguir trabajando en eso, mejorar nuestras capacidades, y esta es una de las formas, a través del aula virtual del OCE. Muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú 2024.